Ok, en primer lugar quiero agradecer a todos los invitados virtuales por asistir a esta reunión. Como saben, nuestro grupo comenzó en el año 2020 con amigos, conocidos, interesados en tópicos relacionados con América Latina y nos reunimos mensualmente vía Zoom. Ahora, aprovechando el verano de acá de Estados Unidos, no tendremos actividad en el mes de agosto. Sin embargo, vamos a reanudar las presentaciones en septiembre con una charla sobre la historia de los mayas a cargo del profesor y escritor Juan Carlos Solórzano. Y hoy tendremos el placer de ver y escuchar a Gustavo Novotny, quien desde Argentina nos hablará sobre orígenes, desarrollo y control de la energía nuclear en la Argentina y en el mundo. Adelante, Gustavo. Bueno, bueno, antes que nada quiero agradecer a Eduardo Blanchet, que es el que me invitó a pertenecer a este foro. Y bueno, hace 2 sesiones que estoy entrando con esta y estoy muy agradecido porque son reuniones muy interesantes. Y también a Ovidio, porque Ovidio lo conocí en Orlando, y a pesar de que no estuvimos mucho tiempo juntos, es decir, confió en darme esta sesión para que pudiera hablar del tema en el cual yo he trabajado prácticamente toda la vida. Es decir, yo soy químico, sino que para presentarme de la Universidad de Buenos Aires, de hace muchos años atrás. Yo me recibí en 1965 y ingresé a trabajar en la Comisión de Energía Atómica Argentina, en la cual me desempeñé durante 21 años, llegando a ser el jefe del departamento inspectorado, que tenía el encargo de controlar todas las instalaciones nucleares radioactivas que pertenecían a la Comisión de Energía Atómica y además a todos los lugares donde se hicieran uso de radioisótopos. Posteriormente, entonces, en el año 86, fui a trabajar al Organismo Internacional de Energía Atómica y ahí estuve 17 años. Fundamentalmente, todo ese tiempo trabajando en el cercano y lejano Oriente, con base en Viena, por supuesto, donde estaba mi familia, y en temas de salvaguardia. Y principalmente en los últimos años estuve trabajando en el control, en las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, en las plantas químicas, es decir, en las plantas de reprocesamiento, de recuperación de plutonio en Japón. Bueno, espero que esta charla les resulte interesante. Yo he tratado de hacerla lo más amena posible, sobre todo porque, bueno, no tiene mucho de literatura ni tampoco de historia, pero es una realidad, ¿no? Y lo que les planteo que veamos en conjunto es cuáles son los orígenes de la energía nuclear, cómo se desarrolló y cómo se controló la energía, esa misma energía nuclear en la República Argentina y también en el mundo. Los temas que le propongo tratar son los siguientes. Por empezar, hablemos de los orígenes de la energía nuclear y los acontecimientos que la promovieron, del comienzo y desarrollo del programa nuclear argentino, de los controles internacionales de la OIEA y finalmente voy a hacer algunos comentarios, mostrarles los 5 o 6 mayores accidentes que han ocurrido y cuáles fueron las causas de que ellos ocurrieran. Charlaremos quizás, si tienen interés, de cómo se ve un poco el futuro de la energía nuclear. Ustedes saben que la energía nuclear tiene mala fama. Primero tiene mala fama porque sus orígenes son muy oscuros y estuvo asociada principalmente a la Segunda Guerra Mundial. Y, y después de eso, bueno, trataron de hacer buena letra
y se trató de promover el uso de la energía nuclear con medios pacíficos. Antes de empezar a hablar, y quizás ustedes lo saben, pero vale la pena recordarlo, hay dos conceptos que tenemos que diferenciar bien, porque vamos a hablar de ellos, que son la fisión y la fusión. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? La fisión, que es lo que vamos a tratar más en profundidad, es muy simple el tema, se basa en la incidencia de un neutrón. Un neutrón forma parte de los núcleos, pero que no tiene carga. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no. Los protones dan la característica, es decir, por ejemplo, isótopos del uranio tienen la misma cantidad de protones, carga positiva en el núcleo, que se equilibra con los electrones que están dando vuelta alrededor del núcleo, en el espacio alrededor del núcleo, en cargas. Y los neutrones son los que están acá sin ningún tipo de carga y son los que, de alguna manera, al tener diferentes números de neutrones, los mismos, por ejemplo, el uranio 233, uranio 235, uranio 38, uranio 39, es decir, tienen distintos números de neutrones. Los neutrones son los que le dan las características físicas al isótopo. Bueno, volvamos al neutrón que entraba en un átomo. Tiene que ser un átomo especial. No todos los átomos pueden romperse, no son fisibles, que es lo que se llama. Es decir, existe un solo átomo, un solo elemento, mejor dicho, que tiene átomos, por supuesto, que puede fisionarse. Ese elemento es el uranio 235. El uranio 235 forma parte del uranio natural también, del uranio 238, 235, en pequeñas cantidades. El 99,5% es uranio 238 y el 0,07%, el 0,7% es uranio 235. Es decir, es muy pequeña la cantidad. Bueno, entonces, este átomo de 235 con un neutrón de una determinada energía, ¿qué se produce? Como es inestable, se fracciona. Se fracciona de acuerdo a una probabilidad. Eso está bien estudiado. Hay radioisótopos que se forman con mayor abundancia y otros con menos. Y se forman dos radioisótopos o dos diferentes, o varios radioisótopos diferentes, que son más estables en su conjunto que el átomo que los originó y necesitan, por lo tanto, este necesitaba mucha energía para mantenerse unido, este necesita mucho menos, por lo tanto, se libera un exceso de energía que es lo que es utilizado para la generación de calor y también genera calor, mejor dicho, y además es para las centrales nucleares para calentar el agua en las centrales nucleares. En la fisión se producen entre 2 y 3 neutrones. Esos 2 o 3 neutrones, que es en el promedio 2,5 neutrones, van a incidir sobre otros núcleos y entonces se va a producir poco a poco la reacción en cadena, porque acá teníamos 3 y acá sacan 3 cada uno, o sea que acá tenemos 9 y si seguimos así tenemos 27 y después tendremos, que son reacciones no manejables por el hombre, porque son rapidísimas, todo esto está instrumentado. La fusión, que es diferente, es el fenómeno que se produce en el Sol, es decir, en las estrellas. Continuamente, átomos de deuterio o de tritio, puede ser también. El deuterio es un isótopo del hidrógeno y el tritio también.
Los dos tienen un protón, el hidrógeno, también llamado proteo, tiene un protón y no tiene neutrones, el hidrógeno común que está en gran abundancia en la naturaleza. El deuterio tiene un neutrón más y el tritio tienen dos neutrones. Se juntan y a alta presión y temperatura se forma una masa gaseosa que puede fraccionarse, puede unirse, mejor dicho, y formar un núcleo de helio, un átomo de helio. Y este helio, que es un gas noble, es muy estable y por lo tanto, amén que en este grupo pierde un neutrón, si fueran dos deuterios que se unieran, no tendría que perder un neutrón, se produce una gran cantidad de energía. Para esta tecnología está muy atrasada, es decir, no es una cosa que en este momento sea aplicable, porque en los experimentos que se han hecho en el laboratorio, ahí en los laboratorios, en el instituto de Lawrence Livermore, eh, han aplicado a una cápsula del tamaño de un grano de pimienta una, eh, una presión de 1 millón de 100.000 atmósferas y un calentamiento de 1 millón de grados Celsius. En esas circunstancias se ha producido esta reacción. Imagínense que no es algo que todavía están haciendo máquinas, están probando, pero esta tecnología no está para nada dominada. Bueno, entendiendo lo que es la fisión y la fusión, nos vamos a centrar en la parte de la fisión. La fisión nuclear fue descubierta en el año 38 por Otto Hahn y por su ayudante Fritz Strassmann, que trabajaban en conjunto con la física austrosueca Lise Meitner, que posteriormente al proceso de descubrimiento de la fisión se la explicó teóricamente. Otto Hahn, por este descubrimiento, recibió un premio Nobel. Y en el fondo lo que él hacía era una gran cantidad de uranio. Adentro tenía el uranio 235 y encontró que, digamos, que este elemento fisionaba naturalmente. Se producían pequeñas fisiones y esas fisiones producían elementos radioactivos que podían ser determinados. Bueno, eso fue explicado y entonces ahí, y además descubrió que se eliminaba calor. Teniendo en cuenta además la teoría de relatividad de Einstein, que ustedes conocen esta fórmula famosa, ¿no es cierto? Que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, que decía, en el fondo, lo que nos interesa es que el cuadrado de la velocidad de la luz es una cosa enorme, ¿no es cierto? La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Si lo llevamos al cuadrado, va a ser 90.000 millones de kilómetros por segundo. Es una cosa impresionante. Pero es una constante. Einstein demostró que la velocidad de la luz es constante. Por lo tanto, una pequeña masa multiplicado por ese número constante tan grande va a dar una energía muy grande. ¿Sí? Esto fue descubierto por Otto Hahn, un alemán, en el año 38, como dije, y inmediatamente los alemanes trataron de tomar ventaja de esto para ver si podían desarrollar algún arma. En esa época, todavía, en el año 38, había una libre comunicación entre los científicos y se iban contando los avances que había en el campo de la física nuclear. Y entonces
En el año 40 los alemanes inmediatamente en el 38 se pusieron a desarrollar alguna forma a pensar alguna forma de aprovechar este fenómeno. Si bien muchos científicos se habían ido de Alemania, todavía tenían físicos notables y, bueno, avanzaron en el tema. En el año 40 los ingleses, que ya Albert Einstein estaba en Inglaterra, empezaron a trabajar también en paralelo, tratando de sacarle provecho a esto. Es recién en el año 42 que Einstein le escribe al presidente Roosevelt una carta pidiéndole, haciéndole notar que los alemanes estaban trabajando en estos proyectos y que podían llegar a desarrollar, aunque no era seguro, un arma muy poderosa. Roosevelt, entonces, bueno, encarga un equipo que se ponga a investigar si eso podía ser. Finalmente dicen que es factible. Y entonces ahí es cuando lo, lo contratan Oppenheimer para que desarrolle el llamado Proyecto Manhattan, ¿no es cierto? Oppenheimer, bueno, ahí Estados Unidos obviamente recibió la colaboración en el desarrollo de todo este proyecto Manhattan, de Canadá y de Inglaterra. Los ingleses al principio eran un poco renuentes porque estaban más avanzados los americanos. Los americanos no tenían idea de lo que podían llegar a ser. Lo único que conocía Oppenheimer que era que tenía un proceso de fisión y que tenía la ecuación de Einstein. Después no sabía nada más. Y eso le pidieron que desarrollara, en secreto, no todo el mundo lo sabía, eh, un artefacto nuclear para explotarlo. Bueno, el genio de esto, bueno, Oppenheimer era un físico brillante, pero el genio también de esto fue Enrique Fermi, hay que reconocerlo, un italiano, que fue una de las mentes más brillantes, uno de los físicos más brillantes del siglo pasado, ¿no? Y tal es así que también por otros descubrimientos que hizo recibió el premio Nobel. Entonces Oppenheimer, lo primero que se puso, buscaron un lugar, pusieron los Álamos, que no había nada, en un desierto, y se construyeron una ciudad con todo, porque la gente no podía salir, de aproximadamente 2.000 a 3.000 personas, pero que tenían de todo, incluso abastecimiento, de comida, de diversiones, tenían de todo, vivían ahí adentro. Y entonces llegamos aquí a que hacen en ese mismo momento, en el año 40, poco antes, se había descubierto el plutonio 239. El plutonio 239, que lo había descubierto Glenn Seaborg, había usado ciclotrones para acelerar deuterio contra grandes blancos de uranio y había conseguido producir plutonio. El plutonio no existe en la naturaleza, es un producto producido por el hombre. Y el plutonio 239 es otro elemento que se llama fisible, es otro elemento inestable el cual se utiliza y se utilizó siempre para las armas nucleares y para para la utilización pacífica de la energía nuclear. Bueno, lo que hicieron los americanos acá es realmente asombroso, es el esfuerzo de, no sé, cientos de mentes que estuvieron trabajando en forma fraccionada para esto, porque en realidad no sabían nada. Y no es fácil, no es fácil porque primero tuvieron que un grupo tuvo que descubrir qué neutrones eran. Los neutrones que pueden tener cuatro niveles. Los que son muy energéticos no interaccionan con nada. Y son tan energéticos que no interaccionan. Pero no se los puede perder, hay que recuperarlos. Entonces descubrieron reflectores para volverlos otra vez a que vaya a pasar por el material que quiere ser
fisionados. Después tuvieron que moderarlos, porque los rápidos, como no paran, tenían que venir a intermedios. Los intermedios no sirven para fisionar tampoco. Los intermedios sirven para incorporar un neutrón a un elemento. Entonces, a partir del uranio 238, incorporaron un elemento, un neutrón, que fue el uranio 239. El uranio 239 decayó en otro elemento radioactivo, que es el plutonio, el neptunio 239, y este a su vez cayó a plutonio 239. Este plutonio también era fisible, y entonces los americanos hicieron dos cadenas. Por un lado, Oppenheimer trabajó en la línea del enriquecimiento de uranio, es decir, producir uranio 235 y pasar este uranio, que era del 0,7%, al 93%. Imagínense, 0,7 tienen que pasar a 7, tienen que pasar a 70, tienen que pasar a 93. Y cada vez son saltos de una decena, ¿no? Es decir, las tareas de enriquecimiento fueron importantes, y llevaban muchísima energía también. Estuvo trabajando en conjunto, este proyecto Manhattan estuvo en conjunto con la Universidad de Chicago y la Universidad de Los Ángeles, en California. En la Universidad de Chicago, abajo de un estadio de fútbol americano que estaba, primero se hizo el cálculo de si era factible producir un reactor nuclear para poder tener plutonio 239. Y se llegó a la conclusión de que sí, y abajo de un estadio de fútbol, aprovechando el blindaje que hicieron, pusieron un reactor nuclear. Es decir, cosa increíble. Bueno, y se llamaron pilas. ¿Por qué? Porque se apilaba el uranio conjuntamente con grafito, que ese fue el toque elegante de Fermi. El grafito permite moderar a los neutrones, y es fácil, es económico, fácil de conseguir. Entonces se empezaron a producir plutonio, porque lo que había producido Seaborg fueron miligramos, y a partir de esos miligramos pudo hacer todas las características físicas que tenía. Un genio. Bueno, entonces llegaron a tener, ¿cómo hicieron el uranio enriquecido? El uranio enriquecido se puede separar, como uno es 235 y el otro 238, tienen masas diferentes. Entonces, de alguna manera se pueden separar. Una puede ser por difusión gaseosa, se forma el hexafluoruro de uranio, y se pasa ese es el primer método que usaron los americanos, y pasando por eh, rejillas, filtros de distinta porosidad, fueron digamos, reteniendo el uranio más y más en 235, o el 239, mejor dicho, y el 235 pasaba. Y así fue la cosa. Retuvieron el uranio 239 y se enriqueció el uranio 235. Ese es un método. Es el método que usaron los americanos y es el método que usó Argentina también. Otros métodos que se usaron, también los ingleses usaron también ese, pero se volcaron más a la parte de plutonio. Los franceses usaron un tercer método, que es el método de centrifugación. El método de centrifugación también permite separarlos un segundo método que permite separarlos por centrifugación, de ultracentrífugas que van a una velocidad muy grande, de metales muy importantes. Bueno, y ese es el método que también tiene en este momento Pakistán, Irán y otros países. Bueno, finalmente cuando tuvieron todos digamos, el material que necesitaban, se dedicaron a construir dos bombas diferentes. Una bomba era
la que se llamó Fat Man, que tenía 5 kilos de plutonio, y otra era Little Boy, que tenía 64 kilos de uranio 235. Eh, a ver, ya tengo acá las tengo. Esta es Little Boy y esta es Fat Man. Obviamente saben por qué es el nombre que le dieron. Bueno, entonces estas pruebas se hicieron, que fue la prueba Trinity, que la llamaban, la hicieron en Álamo Gordo, que era el campo de tiro, y no sabían qué iba a pasar. Y, y tal es así que en conversaciones previas con Oppenheimer, del ministro de Guerra de Estados Unidos, qué sé yo, le pidió que le asegurara, y no podían asegurarlo porque podía pasar cualquier cosa. Incluso tuvieron miedo en algún momento de que una explosión nuclear podría desestabilizar a la Tierra. Y lo que hicieron fue todo esto es un desastre. Ahora, si lo piensa uno, como es, ¿no? No tenían ningún tipo de reparos, no de seguridad, no hubo controles, eran paupérrimos, ¿no? Es decir, los ensayos que hacían cuando querían ensayar en un reactor se les iba de criticidad y tuvieron que inventar de poner un detector con unas barras de boro absorbiendo neutrones. Era una cosa realmente bastante tirada de los pelos, pero anduvo. Este, y entonces hicieron la prueba y ahí fue que pusieron una bomba con plutonio, la Fatman, y que esa bomba explotó. Y una vez que tuvieron esa bomba, a ver dónde la tengo, ahí está, esa bomba explotó. Las bombas no explotan sobre la Tierra, se hacen explotar a cierta altura, porque así se liberan menos partículas del suelo, porque este, la, lo primero que se recibe es el impacto, el choque, la explosión, los vientos que llegan el frente ¿Cómo ese sube llega a el volumen? 800 kilómetros por hora. Imagínense, vientos 800 kilómetros por hora, no queda nada parado. Es decir, todo lo tira. Después viene la radiación calórica, que quema todo, y finalmente toda la radiación que queda en el suelo, que, bueno, obviamente eh, deja que ese terreno por mucho tiempo no se use, ¿no es cierto? Este es el monolito. Me causó también cuando lo encontré, hicieron un monolito. Aquí fue donde se explotó la primera bomba nuclear, en Álamo Gordo, y la explosión fue fantástica para ellos, porque la luz se vio a 300 kilómetros de distancia. Los pueblos que estaban hacia el lado de los vientos, hasta 300 kilómetros de distancia, recibieron lo que se llama el fallout. Es decir, todas las partículas que se levantan y van a la estratosfera, en algún momento tienen que caer. ¿Y dónde cayeron? Cayeron digamos, en los alrededores y lo más lejano, llevado por los vientos. Un aspecto importante que es interesante es que no hay una transferencia lineal entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Es decir, lo que se explota en el hemisferio norte no llega al hemisferio sur muy rápido, se va a llegar con el tiempo, pero no llega muy rápido, ya todo muy decaído. Y lo que se explota en el hemisferio sur, sí. En Argentina, por ejemplo, se detectaron todas las explosiones francesas en Mururoa, que son las Antillas francesas ahí en el Pacífico, digo bien. Este, en cambio, las explosiones de Estados Unidos, que fueron como, no sé, unas cuantas, 200, o las rusas, y que yo cuánto, aquí se han detectado mucho menos. Bueno, un poco para arriba. ¿Qué me falta acá? Bueno, finalmente tiraron las dos bombas. Una bomba, la primera fue en Hiroshima, que esa bomba tenía una potencia muy grande, pero solamente explotó por deficiencias, por supuesto, porque no eran eficientes, era lo mejor que se podía haber hecho, 20 kilotones, ¿no es cierto?
y Little Boy, que tenía 64 kilos del año 35, 16 kilotones. El Fat Man se tiró sobre Hiroshima y el Little Boy sobre, al revés, el Fat Man se tiró sobre Nagasaki y el Little Boy se tiró sobre Hiroshima. Conclusión, 250.000 personas muertas, más la parte de efectos secundarios, terciarios, ¿no es cierto? Acá hay dos tipos de efectos: el efecto inmediato, por todo lo que hablamos, y un efecto de producción de cáncer. Y bueno, precisamente, perdón, precisamente los efectos de las reacciones, y esto es estudiado por un organismo, fue estudiado por un organismo, el NSCARE, the United Nations Scientific Committee on the Effects of the Atomic Radiation, que durante muchos años siguió a los sobrevivientes japoneses, viendo cuál era la incidencia de aparición de leucemia, distintos tipos de cánceres. Y fue bastante grande, la verdad que es bastante grande. Y finalmente, para comentar nada más, en el atolón de Bikini, que fue desocupado de sus habitantes, Estados Unidos hizo todos sus ensayos nucleares, y esos ensayos nucleares le cambiaron la forma al atolón, pero por ejemplo ponían barcos después de la guerra, y bueno, y a ver qué pasaba, y ponían cosas a ver qué pasaba, porque no se sabía nada. Es decir, después se tomaron todos los recaudos a partir del año, yo diría 50 y pico, 60 más o menos, 50 y algo, 58, se empezaron a tomar un montón de recaudos para la protección de la gente que trabaja en eso. Muchos deben haber sufrido las consecuencias, ¿no? Bueno, y volvamos ahora. Bueno, los alemanes, ¿qué pasó con los alemanes? Los alemanes agarraron un camino mucho más complicado. En lugar de usar grafito, que no se dieron cuenta, trataron de usar agua pesada. Construyeron un reactor, estaban construyéndolo cuando los agarró el final de la guerra. Y bueno, y después de la guerra, bueno, muchísimos científicos fueron tomados por los rusos, se llevaron el reactor ese, por ejemplo, y el reactor que tienen en Rusia, el Kurchitov, que es un reactor copiado, ese también con pilas de grafito y uranio, todo ha sido más o menos. ¿Por qué? Porque dentro del grupo inglés, porque los ingleses al final, por un acuerdo entre Churchill y Roosevelt, se vinieron a trabajar juntos, dejando de lado la parte económica del asunto Entonces, eh, se trajeron un montón de científicos para colaborar, y dentro de ese grupo estaba un físico de origen alemán, Klaus Fuchs, que le vendió todos los secretos a los rusos, porque no sé, antes y después del proyecto de Manhattan. Bueno, ahí quedamos. Entonces, por eso la energía nuclear en el fondo se desarrolló con un fin bélico. La gente normalmente asocia a Hiroshima y Nagasaki, asocia la muerte con este tipo de descubrimiento, y bueno, no se sabe, porque la energía no se huele, no se saborea y no se ve. Entonces, estamos rodeados de energía, pero como no la vemos, nos causa inseguridad, ¿no es cierto? Bueno, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene ya 50, 74 años de vida, que parezca mentira, en el año 48 apareció un científico austríaco, que dijo que él conocía o podía conocer cómo, digamos, realizar una reacción termonuclear controlada de la fusión nuclear. Un verdadero charlatán,
porque si ustedes recuerdan lo que le dije del grano de pimienta y de lo que están haciendo ahora, es decir, el año 48, tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Bueno, estuvo trabajando 4 años en el proyecto este, y en un momento, en en el año 50, se creó una comisión precisamente para apoyar y controlar el proyecto Huemul. Pero enseguida estos científicos argentinos que vinieron del exterior demostraron que no, nada de lo que decía era factible. Entonces se definió en el año 52, cuando se terminó el proyecto Huemul, la creación de un programa para un desarrollo nuclear a largo plazo. Es decir, en el país no había nada, ¿no es cierto? Entonces dijeron, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Formar personal. Y en ese momento las cadenas de comunicación eran muy buenas, y entonces se obtuvo información, se mandó gente a perfeccionarse, gente capacitada, bueno, así en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, y esa gente empezó a traer know-how. Se crearon, ¿qué? Laboratorios, eso es lo que decían, creación de laboratorios de radioquímica, metalurgia y minería, es la base de empezar cualquier proyecto nuclear. Si tenés uranio, si sabes hacer metalurgia, si haces radioquímica, vas a poder desarrollarlo. El tercer paso fue, una vez que sabemos eso, la construcción y operación de reactores de investigación. La producción de radioisótopos y el empleo de las radiaciones con fines pacíficos en el diagnóstico y tratamiento médico. Y, finalmente, la construcción y operación de centrales nucleares. ¿Para qué? Para conseguir el dominio de lo que se llama el ciclo de combustible, ¿no es cierto?, que va acompañado además con el agua pesada, reprocesamiento y enriquecimiento de uranio. En la década del 50, no, 42, en la década del 50, entonces, bueno, ya dijimos, se constituye la Comisión de Energía Atómica, y todo lo que quedaba del proyecto Huemul se pasa a Bariloche. Huemul es un ciervo que existe en Argentina, precisamente en el sur, le pusieron ese nombre. Eh, Se crea entonces el centro, lo que se crea una planta nacional de energía atómica que después vendría a ser el laboratorio de la CNEA y Centro Atómico Bariloche. En Argentina hay 3 centros atómicos, uno es el Bariloche, otro es el de Constituyentes y el tercero es el de Seiza. Son los 3 grandes centros que hay. Bueno, y ahí se empezó a trabajar fundamentalmente en la parte de entrenamiento y desarrollo de capacidad, de los técnicos. Se descubrieron yacimientos de uranio en la provincia de Mendoza. Uno fue el Huemul y el otro es el Agua Botada. Yo estuve en esos yacimientos. En la parte de Malargüe, que es en la provincia, y ahí se empezó a sacar uranio. En Ezeiza se instala una planta, esto es metalurgia, ¿no? Una planta piloto para la producción de uranio metálico, porque la idea era empezar a producir reactores como dijimos, reactores de investigación. Y necesitaban un material, digamos, metal para hacer los primeros elementos combustibles. Bueno, también comienza una operación de un ciclotrón y acero de cascada. Esto se usaba fundamentalmente para producir, mandar átomos, neutrones o deuterio, átomos como hizo Seaborg para el descubrimiento del plutonio, se mandaban contra núcleos target que estaban, por ejemplo, de uranio o de otro elemento, para tratar de buscar nuevos radionucleidos y ver qué pasaba con eso. Y ese fue el origen de la física nuclear en Argentina.
Bueno, y después fíjense que ya lo que teníamos en Bariloche se había formado, se inauguró lo que fue el Instituto Balseiro, que es un poco la escuela, ¿no? Es decir, donde se surgen ahora también los licenciados en física nuclear y los licenciados en química nuclear, el Balseiro. Este es un instituto que está no solamente en la Comisión de Energía Atómica, sino está en la universidad, este, eh, apoyando este tipo de actividades. Bueno, eh, muchos de los ingenieros que habían vuelto del exterior, que habían estado capacitándose, eh, se dedican a construir un pequeño reactor, un reactor de criticidad que es el RA1. El RA1 empezó a funcionar en el Centro Atómico Constituyentes, Ezeiza no existía todavía. Ezeiza se crea en el año 67, 68 más o menos. Es el reactor de tipo tanque abierto con una potencia de 40, es este bichito que ahí ven acá, ahí está. Y esto es lo que ven de la parte interna, pues se llama parte abierta, que está. La parte interna es algo que se corre sobre este agujero, que da directamente al núcleo. Y acá tenemos los elementos combustibles abajo y tienen barras de control, ¿eh? Para poder manejarlo y controlar su reactividad. Entonces, este reactor alcanzó su potencia de 40 kilovatios térmicos, muy chica, y es de uranio enriquecido al 20%, proporcionado por Estados Unidos, reflejado por grafito, y su moderador refrigerante es agua liviana. Como usa uranio enriquecido, que tiene mucho más neutrones, puede usar agua liviana para moderar y refrigerar. Ese fue el primer reactor que se construyó en Latinoamérica, año 58. Bueno, paralelamente, como había también muchos investigadores alemanes, estuvo el famoso doctor Walter Egeberg, que para Argentina fue muy importante porque desarrolló toda la escuela de producción de radioisótopos y da origen entonces a un grupo muy importante que siempre ha trabajado para el desarrollo de los mismos. En la década del 60, bueno, se descubrió uranio también en Salta, una mina llamada Donoto, y ahí se empezó el proceso de lixiviación, que es el material primario, se colocó grandes piletones y se le ponía ácido, se filtraba, eso se recuperaba, la solución, y de ahí se obtenía el uranato de amonio, que se neutralizaba después con amoníaco y bueno, y se tenía ese producto con el cual después iba a las plantas de purificación y se obtenía el material para producir elementos combustibles. En el 65, el gobierno encomendó a la ICNEA la realización de los estudios de factibilidad para instalar una central nucleoeléctrica en la provincia de Buenos Aires. Esa planta, eso se hizo y esa planta está todavía produciendo en Atucha, ¿no es cierto? Ese es el estudio y verán que después se le adjudicó a Siemens. Y ven, aquí está, la planta de operaciones de concentrado de uranio se hizo en Malargüe, Mendoza, empezó a operar también, lo mismo que en Donoto, es decir, estaba sacando uranio. Me olvidé de decir que el reactor RA1, el viejo reactor de 40 megavatios térmicos, se usó para la producción de radioisótopos, limitado, pero se usó para la producción de radioisótopos. ¿Qué es esto? Esto es, bueno, la central nuclear. Los estudios, ¿qué es una central nuclear? Es muy simple. Esto es lo único, el primario que dice acá, es lo único que es particular de la central nuclear. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, estos son los elementos combustibles que están colocados dentro de un tacho, por supuesto, acero inoxidable, con calidades técnicas especiales. Toda la energía nuclear tiene características muy especiales
es muy superiores inclusive a la industria convencional. ¿Y qué pasa acá? Como vimos, ese proceso de fisión produce la fisión precisamente del uranio que está colocado en estos elementos combustibles y se calienta el agua que está aquí, ¿no es cierto? Que puede ser, ¿qué es esto? Un pressurized water reactor. Bueno, es agua liviana con uranio enriquecido. Esto se calienta. El enriquecimiento en las centrales nucleares es normalmente entre el 2 y el 3%, no es el 93%. El 93% es para armas nucleares, es decir, no se necesita. El 20% se usaba principalmente en los reactores de investigación al principio, pero luego se fue bajando precisamente para evitar que hubiera proliferación porque es mucho más fácil enriquecer del 20 al 90 que empezar a enriquecer del 2 o el 3%, ¿no es cierto? Actualmente tiene entre 2 y 3%, hay todo un cálculo que se hace de acuerdo a cómo se colocan dentro del núcleo para que tenga mayor eficiencia, y ese agua que está en este primario pasa a lo que es un intercambiador de calor, es decir, acá se rompe, cambia de ciclo, de loop, es decir, acá este es un intercambiador de calor que le transfiere a un secundario el calor, y en este secundario se produce vapor, ¿no es cierto? Vapor. Este vapor va a ir a una turbina y esta turbina va a generar, a través precisamente de un generador, va a producir electricidad. Las turbinas, bueno, tienen su eficiencia y más o menos de la energía en megawatt que tiene un reactor, un 30% de esa energía pasa a través de este y se genera energía. Es decir, nosotros hablamos, no quiero complicarlo, pero bueno, entonces después pasa acá a un condensador, porque esto es vapor, pasa a un condensador, vuelve al sistema secundario, y si falta agua en el sistema secundario, bueno, se coloca a través de bombas, se vuelve a colocar agua en este sistema. En las centrales térmicas, esto es diferente, esta es la parte diferente, esto es nuclear, y las centrales térmicas lo que hacen es prenden como si fuera un mechero y ahí calientan el agua y el agua empieza a circular, ¿no es cierto? Por ser muy simple lo que yo digo. Bueno, tienen ciclos también y pueden ser en fin, de distintas formas. Pero este es el principio. Un tacho calienta, intercambia con un secundario, el secundario lleva vapor, vapor pasa por una turbina, la turbina va por el otro lado. La potencia que tiene un reactor se mide en megawatts térmicos, ¿no es cierto? Térmicos, porque es la potencia total instalada. Y la potencia que sale como energía se mide en megawatts eléctricos. Y el megawatt eléctrico es aproximadamente 0,3, 0,33, 0,3 de el valor de un megawatt térmico. Es decir, ¿por qué? Porque la turbina tiene distintas eficiencias, bueno, hay que ver cómo hacer, pero más o menos todos los reactores están alrededor del 35, 32, 33% de eficiencia. Espero no cansarlos, pero bueno. Eh, y aquí empieza un poco el asunto de los reactores en Argentina. Se prepara una facilidad. Primero, antes de que un reactor empiece a funcionar, de investigación o lo que fuera, se hace una facilidad crítica, es decir, que en el fondo ayuda a estudiar cómo se va a construir el núcleo de ese reactor. Entonces, se construyó el reactor RA2. ¿Para qué? Para construir el reactor RA3, que tenía una potencia de 5 megawatts térmicos. Este reactor eh, proporcionó, digamos, dejó de funcionar hace 3 o 4 años, 5 años atrás, y fue el motor que proporcionó radionucleidos a todos los centros nucleares nucleares médicos de Argentina. Acá está, este es el reactor RA3.
nuevamente un reactor de piscina. Este es el edificio y esto lo que ven es el núcleo, que es un poco más complicado ya que del RA1. ¿Ves? Están los elementos combustibles colocados adentro, barras de control, en fin, este es del uranio enriquecido con agua liviana. Y aquí este es un reactor bastante especial porque tenía haces de neutrones, después se le agregó celdas calientes para producir molibdeno, molibdeno 99, molibdeno 99, bueno, distintos elementos que se usaban en la parte médica. Que quedó atrás, estudio de factibilidad para la segunda. La otra no había empezado a funcionar todavía la de Atucha, porque el contrato se firma en el 68 entre la ACNE y la empresa Siemens para la instalación de una central nuclear de 313 megavatios eléctricos y ahora está funcionando con 356, una cosa así, con un reactor tipo recipiente de presión con uranio y agua pesada. ¿Por qué Argentina fue al tema del uranio natural y agua pesada? Porque tenía un ciclo de combustible, no, ciclo de combustible no, él tenía una línea de desarrollo, vamos a decir, una línea de desarrollo este, autóctona, indígena, es decir, producía sus propios materiales, tenía sus propios centros de investigación y la tuvo porque si no hubiera sido imposible dominar el ciclo de combustible. Entonces, para las centrales nucleares, eh, se eligió el uranio que se tenía y el agua pesada, porque enriquecer en ese momento era muy complicado y no se podía ir a los tipos de reactores de agua liviana y uranio enriquecido. Y que tampoco digamos, como no se buscaba que no hubiera ningún tipo de proliferación, era muy difícil conseguirlo, ¿no? Ambas cosas. En el 67, entonces, se alcanza ya la criticidad y producción de radioisótopos en el RA3, que estaba en Ezeiza. Se inician los estudios de factibilidad para la instalación de una central nuclear en Córdoba. Se hace el contrato en el 68 entre Siemens y la empresa que dijimos que el reactor es muy simple, es un tacho, lo cual los elementos combustibles están adentro, y bueno, que tiene uranio natural. Lo que se quema en el uranio natural es el uranio 235, el 238 no se quema, el 235. Y el 235 es poco. Entonces son reactores que tienen que conservar mucho digamos, el flujo neutrónico y por eso se coloca agua pesada. Porque, bueno, ya lo explicamos, eso que para entrar en el uranio 235 el neutrón tiene que tener una cierta energía, se llaman neutrones térmicos, si no, no reacciona. Y para conseguirlos, qué mejor que chocar bolas de billar. Entonces, un neutrón que sale de una fisión a alta energía choca con un núcleo de deuterio que tiene un neutrón y un protón. Es lo más parecido. Entonces las energías se dividen. Una va para un lado, otra va para el otro. En múltiples choques, los neutrones se van termalizando y alcanzan una energía. Al principio son lineales, después alcanzan una energía, digamos así, con una sinopsis, hasta que tienen la ventana que en los de fisión, que son los que se llama digamos, la ventana de entrada, que no pueden entrar con más energía o con menos energía, tienen que estar en un rango de energía determinado. Y bueno, es una, eso hay que conseguirlo. Eso lo tuvieron muy en secreto los americanos en su momento y esa sección eficaz, así se llama, tiene unas unidades muy raras, se llaman barn, graneros. Es decir, en una forma de código de hablar, ¿no es cierto? Bueno, eh, el resto lo vimos. Acá entra una planta
en fin, de cobalto de 1 millón de curíes, y entran también reactores de investigación en las universidades de Córdoba y en la Universidad de Santa Fe. Estos reactores, el primero fue construido en Argentina, el RA0, y el otro, que es el RA4, fue comprado a Alemania. Sirvieron para, y sirven todavía, para que los operadores de la central nuclear de Embalse, en el primer caso, y la central nuclear de Atucha, en el segundo, puedan practicar y ponerse al tanto de lo que es la operación de un reactor nuclear. Se inició el reactor de Bariloche, que es un CANDU de 600 megavatios. Estos son un poco diferentes a los otros alemanes porque no tienen tanque presurizado, sino lo que están presurizados son los tubos. Esto es Atucha 1, esta bola de aquí con doble envuelta. Y bueno, hay otros acontecimientos como producción de la esponja de circonio. ¿Por qué? Porque los elementos combustibles necesitan tubos de Circaloy para contener todo el material radioactivo que tienen adentro y que no se disperse. Y se inicia finalmente la construcción de una planta de agua pesada para alimentar los reactores. Los reactores tienen por megavatio instalado, tienen que tener 1 tonelada de agua pesada. Entonces, un reactor de 350 megavatios, como era Tucha 1, estaba 300, poco menos, pero 300, digamos, toneladas de agua pesada. Y el agua pesada cuesta 700 a 800, 900, depende de dónde la compre uno, dólares el litro. Esta es la planta de producción de agua pesada, que está en Arroyito. Es el río Limay. Toma el agua del río, lo purifica, la filtra y después usa un procedimiento de intercambio isotópico, es decir, con el amoníaco, intercambia todos los hidrógenos que tiene el amoníaco. El amoníaco, bueno, no sé todos, pero es nitrógeno, hidrógeno 3. Reemplaza todos los hidrógenos, los 3 hidrógenos, por deuterio. Ese material luego es procesado y de ahí se obtiene lo que es el agua pesada. El agua pesada tiene 99, 98 de pureza, que es grado nuclear, ¿no es cierto? Bueno, esta planta también sirve para producir urea, que se usa como fertilizante cuando no es necesario su uso. El programa nuclear argentino estuvo mucho tiempo detenido. Se pensaba que en el año 2000 iba a haber 10 reactores de potencia funcionando y en realidad llegamos con 3 y menos de 3 porque Atucha 2, que viene después, con el recipiente de presión construido por los alemanes, estuvo detenido casi 20 años porque coincidió con toda la problemática que tuvo la energía nuclear por los accidentes, y ahí no se quiso, es decir, estábamos en un parate. Es interesante esto porque cuando se volvió se empezó en el año 84, creo, y terminó en el año, no, en el año 81 y terminó en el año 2014. Lo que es interesante es que ya la empresa alemana que lo había construido, que iba a terminar la construcción, no existía más. Los franceses no se quisieron hacer cargo, que no tenían la tecnología. Y finalmente estaban todos los elementos conservados y cuidados en lugares especiales, con los requerimientos que pedían los alemanes para que pudieran ser utilizados. Y finalmente lo que se hizo fue juntar o hacer volver de nuevo a muchos ingenieros que ya se habían jubilado, encontrar un arquitecto industrial para armar la planta y ahí está la planta funcionando. Se crea la empresa, la Comisión de Energía Atómica, ya no, como empresa estatal, ya no podía hacerse cargo de la construcción de todos estos proyectos, entonces empiezan a crear empresas. Se creó la empresa
empresa nuclear de centrales eléctricas que se ocupa de la operación. Se creó la empresa de combustibles nucleares que produce todos los combustibles nucleares que necesitan los reactores argentinos. Y en el año 83, como broche final, se anunció el dominio de la tecnología de enriquecimiento. La teoría del enriquecimiento de uranio se hace por difusión gaseosa en la planta de Pilcanilleu, cerca de Bariloche. Fue una planta, digamos, no digo secreta, pero reservada, y que ahí se hizo el desarrollo. Bueno, y después hay una, como dije, como estaba en el desarrollo del circonio, hay una fábrica de aleaciones especiales, producción de tubos y semiterminado de circalón para los elementos combustibles. Y empieza una era de venta de reactores, como es un negocio chico, no es un negocio, digamos, que le mueve el amperímetro a las grandes potencias. Empezaron a vender reactores producidos precisamente en el INVAP, que es una empresa que se creó para este tipo de actividades, vender cosas al exterior. Y se inauguró un reactor de investigación en Argelia de 1 megawatt térmico con elementos MTR al 20% y una planta de producción de radioisótopos. ¿Por qué se creó la planta de enriquecimiento? Porque nadie quería venderle a Argentina uranio enriquecido, así de simple. Entonces, una vez que uno hace y tiene el dominio de la tecnología, ya las barreras se abren, ¿no es cierto? Porque si no se lo venden, uno puede fabricarlo. Y como a veces prima el negocio, bueno, entonces deciden bajar las barreras. Esta es la central nuclear de Embalse. Me pareció interesante mostrarles que acá no es un tubo abierto, sino son muchos tubos donde van los elementos combustibles. Hay dos máquinas de carga, una de carga y otra que recibe, una de carga y otra que recibe, y entonces van cambiando en forma automática, porque hay programas, eso no se hace a mano, se hace todo automáticamente, los elementos combustibles de un lugar a otro para que el quemado sea parejo. Hay un ciclotrón que se inicia para producción de radioisótopos en el que hay uno grande, y acá dice que se pone en función de criticidad, se pone operativa, eso quiere decir el reactor RA8, que es la facilidad crítica para el reactor el CAREM 25. Bueno, se inaugura un reactor de investigación de 22 megavatios térmicos multipropósito Egipto. Contrato con Australia para la construcción del reactor de investigación OPAL de 20 megavatios térmicos, también está terminado hace rato. Y también creo que se recuperaron, digamos, se comprometieron servicios, ¿no es cierto?, digamos, de recuperación del material radioactivo y no material radioactivo, de los elementos combustibles y que ya bueno. Hubo un contrato de provisión de elementos combustibles del reactor de investigación de Polonia. Y bueno, y en el centro atómico Bariloche se instaló se cambió el viejo reactor. El R6 se le cambió el núcleo y se le dio más potencia para que puedan cosas más interesantes. Este es el reactor OPAL de Australia. El edificio no es nada, y ustedes ven nuevamente un tanque y adentro todas las cosas que hacen de los elementos, combustible, controles con barras de boro, en fin, todo lo que hace al funcionamiento de un reactor normal. En el 2003 se hicieron las pruebas de sincronización con el de Atucha y inicio de la construcción estructural de la central nuclear CAREM, CAREM 25. Se inicia el enriquecimiento del uranio 35 para centrales nucleares, comienza el RA10 en el centro atómico Ezeizo, que tenía 5 megavatios, lo pasan a 30 megavatios. Es un reactor multipropósito que, entre otras cosas, permite la irradiación de material, sobre todo los elementos de los reactores nucleares, para ver cómo se comportan en función de la irradiación que reciben. En el 18 se le vende un reactor a los Países Bajos, ¿no es cierto?
esta es la central nuclear Atucha 2, que está acá. Ahí, ¿dónde está esto? Ahí, esta es la central nuclear Atucha 2. Esta es Atucha 1 y esta es Atucha 2. Están en el mismo lugar. Y acá está, a ver, el reactor Karen. Este es el reactor Karen, también en Atucha, un predio muy grande en la provincia de Buenos Aires. Y acá está la construcción. Este reactor, muchos países están tratando de desarrollarlo. Es decir, Estados Unidos también, lo está desarrollando Rusia, China parece que ya lo tiene, pero también son el tipo SMRS, que son Small Modular Reactors. Es el Karen 25, que es un reactor de 32 megavatios eléctricos, chico, pero la idea es que pueda ser instalado en lugares en los cuales es más conveniente para no tener que tender líneas de traslado, digamos, no sé, en Argentina hay muchos países, muchos lugares que están muy alejados de los centros así de distribución y estos reactores podrían cumplir esa función. Son muy simples, están diseñados para prácticamente tengan paradas, en fin, que no tengan ningún tipo de problema. Y esto estará más o menos calculando en el 2030. Este, bueno, ¿qué más? Bueno, finalmente hay alguien que controla, ¿no es cierto? Porque eh, los países, bueno, digamos, vamos más atrás. Alrededor del año 52, una cosa así, en la década del 50, se inicia un proyecto de Estados Unidos, creo que fue con Eisenhower, de átomos para la paz. Y entonces se iba a suministrar material radioactivo a, o fisible, depende, tipo, o construcciones o reactores, lo que sea, a distintos países. Entonces, ¿cómo se aseguraban, o cómo se aseguraba, digamos así, en general el mundo, de que no se usaran para fines militares? Entonces se crea un un organismo que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas para que realice muchas tareas en beneficio de los átomos para la paz, el desarrollo para el bien de la población, la parte médica, la parte de agricultura, y además para controlar que el material que se suministra a muchos países no se use, como dije, para fines bélicos, se use para fines pacíficos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Acá empezó a funcionar en Viena el Organismo Internacional de Energía Atómica en el 57 ¿y qué hizo? Entonces se firmaron con los países que se le entregaba este, este material, se firmaron dos tipos de convenios. Un convenio era convenio de salvaguardia, que es el llamado eh, el INCIRF 153, que es más moderno, bajo es el actual, bajo este tratado, el país se compromete a usar el material con los fines con que ha declarado que lo va a usar. Y la agencia tiene el derecho de inspeccionar periódicamente que así sea, ¿no es cierto? Anteriormente al principio, existía un tratado que era el tratado que se llamaba INCIP 66. Este tratado no cubría toda la salvaguarda, no salvaguardaba, por decir así, todo el material que estaba en el país, sino lo que hacía era, se aplicaba sobre ítems específicos o ítems específicos. Es decir, si uno recibía un reactor nuclear, ponía ese reactor nuclear bajo salvaguardia. Si uno recibía una planta de determinada manera, lo ponía bajo salvaguardia. Y entonces
lo que eran desarrollos propios no estaban dentro del régimen de salvaguardia. Posteriormente, sí, se fue al INCIRF 160 y se cambió, se trató de cambiar ese INCIRF 66 y lo que se hizo fue a lo que, digamos, se cambió por el INCIRF 153, que pone todo el material bajo salvaguardias. Muchos países aprovecharon esto y siguen todavía bajo este INCIRF, ¿no es cierto? Es decir, Israel, ah, Pakistán, India, están bajo este INCIRF 66. Creo que también uno de África, Sudán, qué sé yo, está bajo este INCIRF, que no tiene nada, pero igual está bajo este INCIRF 66. Y les permite tener proyectos, desarrollos propios. Y ellos han desarrollado, en ese sentido, digamos, toda su bomba. Todos estos países, Israel, India, Pakistán, tienen bombas nucleares. También Corea del Norte, pero Corea del Norte se retiró del tratado y no está siendo controlada por nadie. ¿Qué pasó ahora después? Bueno, ya no se, digamos, siguen en esa historia, siguen en esa. El resto de los países, Argentina está bajo el INCE 66, hubo un acuerdo con Brasil, que es el otro país que tiene un desarrollo nuclear importante, y entonces lo que pasó ahí es que se creó un organismo internacional entre los dos países para autocontrolarse, en el cual interviene también la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, los tres arman, ese figura está en Brasil, en San Pablo, y controlan, tanto en Brasil como en Argentina, controlan los desarrollos. Es una forma de digamos, protegerse. Y está muy bien. Es decir, yo creo que realmente no tiene sentido este asunto de las armas nucleares, es jugar con fuego, ¿no? Bueno, eh, ¿qué hay acá? Bueno, eh, la Agencia Internacional de Energía Atómica en este momento está manejada por un argentino, es el director general, es Rafael Grossi, y va a estar por un periodo de 4 años, y está manejada es decir, él depende de un board que se reúne 5 veces al año, formado por 35 países. Algunos tienen asiento permanente, como las potencias nucleares, o que tienen un desarrollo nuclear importante, y otros son rotativos. Este board depende también de las Naciones Unidas y tiene que rendir cuenta a las Naciones Unidas. Es decir, en definitiva, el director general de las Naciones Unidas es un ejecutor de las instrucciones que recibe del BOR y a su vez el BOR es controlado por las Naciones Unidas. Es decir, ustedes han visto que el doctor De Grossi ha tenido una intervención hace un tiempo atrás bastante importante entre el problema entre Ucrania y Rusia, fundamentalmente, por las centrales que había ahí en, en Ucrania, que están ocupadas ahora por los rusos, y bueno, ha sido un poco el interlocutor, ¿no es cierto? Bueno, esa función está un poco excedida de sus funciones realmente porque él tiene que instrumentar, él tiene que seguir, acatar las instrucciones del BOR, no puede tomar actividad, no puede hacer, habrán rendido cuenta de las cosas que hizo, pero él no puede, por motus propio, tomar ese tipo de decisiones. Lo hizo seguramente porque la situación así lo ameritaba y que realmente era una situación descontrolada que obviamente podía terminar en un accidente nuclear importante y eso es muy respetable. Precisamente hablando de accidentes, esto es acá les quiero comentar para terminar.
los 5 accidentes más importantes que ocurrieron. Los accidentes van del nivel 1 a nivel 7, que es el código, la escala internacional llamada INES, de sucesos nucleares y radiológicos, que tiene en cuenta no solamente el evento en sí mismo, sino cuáles han sido las consecuencias del mismo. Y dentro de estos 5 tenemos el accidente de Windscale en 1957, el de Three Mile Island en Estados Unidos, este fue en el Reino Unido, esto fue en Estados Unidos, el de Kirstin en Rusia, en Fukushima, que es más reciente, y el de Chernóbil, que ocurrió en el 86, que es mucho más reciente. El de Windscale, los ingleses, bueno, estaban trabajando, años 57, también un tipo de reactores muy complicados, este, eran reactores pilas, mejor dicho, fue la Pile Number One en Windscale, eran reactores que tenían grafito, que tenían, se refrigeraban por aire, tenían moderadores reflectores de grafito y ponían en el medio por los grafitos había tubos y ahí colocaban los elementos combustibles. El grafito se deformó, por hacerlo simple, se deformó y creó centros de calor. Esos centros de calor hicieron que en un momento, entonces para evitar los centros de calor tenían que liberar el exceso de energía que tenían ese grafito y bueno, algo anduvo mal, se prendió fuego. Y ese incendio creó una fuga de material radioactivo que llegó a todo el país y al norte de Europa. Se minimizó esto porque preventivamente habían colocado filtros en las chimeneas y por lo tanto no fue más grave, pero se Lansky calculó que alrededor de 250 a 300 personas habían muerto de cáncer después de este accidente. El de Three Mile Island, en Pensilvania, por una falla del sistema de refrigeración, se se fundió un núcleo y esto tiró elementos combustibles a la atmósfera. Hubo un delay en la evacuación de la gente, porque como toda cosa nueva sorprende, y bueno, hubo mucha gente irradiada, pero no hubo muertos. A raíz de este accidente se cambiaron muchas normas en Estados Unidos para que obviamente no pudiera ocurrir nuevamente, ¿no? Una cosa así. De Kishtim, no sé si lo pronuncio bien, en Rusia, que es más fuerte, de nivel 6, nuevamente, pues yo lo he puesto, una falla en el sistema de refrigeración. En un tanque que contenía desechos radioactivos de alta actividad, aumentó la temperatura y causó una explosión que diseminó elementos combustibles, elementos radioactivos en la atmósfera. Se evacuaron más de 12.000 personas en la zona, en esta ciudad de Kishtim, a 1.400 kilómetros al este de Moscú. También, es decir, en el fondo es sistema de refrigeración. Fukushima, yo he estado en las 6 reactores. Fukushima tenían Daiichi 1 y Daiichi 2. Es Daiichi Ishi y Daini. Son las dos grupos de 6 centrales que tenían. Hubo un terremoto de magnitud 9.1. Este terremoto provocó un tsunami con olas muy altas, 9 metros, 10 metros, y todos los generadores de emergencia de la central por un fallo en el diseño estaban colocados frente al mar, estaban colocados de la parte de la central mirando hacia el mar. Igual se hubieran inundado, pero los generadores tienen que entrar a funcionar a los pocos minutos de que haya una falla, porque las bombas de refrigeración tienen que funcionar siempre para poder extraer el calor. Aquí hubo
digamos, por motivos de idiosincrasia, digamos, y por el problema de la inundación, se quedaron sin energía. Y hubo varias pérdidas, hubo pérdida de material radioactivo al ambiente, al mar, al agua. Bueno, ¿por qué digo que, bueno, por un lado era, bueno, la falla de diseño de los generadores. Por otro lado, este, no hubo, hubo un delay muy grande, es decir, varios, 1 o 2 días me parece, para que empezaran a tomar decisiones. Es decir, eh, eh, ahí hubo un fallo grande, y cuando se empezaron a tomar las decisiones, obviamente ya era tarde, los núcleos se habían fundido, no, es decir, normalmente en este tipo de instalaciones nucleares el- tiene que haber un líder para emergencias, que es el que toma a su cargo la responsabilidad del evento. No se puede hacer en forma colegiada. En Argentina hay teams de emergencia, son 3 teams, que cada uno tiene un team leader y ese team toma a su cargo la emergencia, donde quiera que ocurra, para, para minimizar los hechos, ¿no es cierto? Y es el responsable, es gente preparada para poder hacer esas funciones. No se pone a discutir con uno o con el otro qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Sí, recibe opiniones, pero él toma las decisiones, ¿no es cierto? Bueno, Fukushima fue un desastre, ¿no? Y Chernóbil, bueno, ya lo conocen también. Este es un caso tristísimo porque en realidad lo que se quería hacer era una prueba de seguridad, demostrar que el reactor podía seguir refrigerándose, enfriándose, cuando algunos fallos de seguridad habían ocurrido. El jefe del reactor, todo esto es por terceras personas, ¿no es cierto? Se negó a hacer esta operación, pero el manejo político de la cosa lo obligó a hacerla. Y bueno, estas reacciones ocurren a una velocidad que uno no puede manejarlo, un hombre, porque lo supera, son nanosegundos o microsegundos. Y como eso ocurrió, hubo un reactor directamente se fundió y una liberación muy grande del núcleo del reactor. Murieron muchas personas, del orden de los 4.000. Todos los bomberos que fueron mandados al techo para enfriar fallecieron en los pocos días y fue realmente un desastre. Finalmente traje acá para terminar la disertación, que no es como dice Homero Simpson, que está en una central comiendo y haciendo, tirando acá con una tenaza y peleándose. En un reactor nuclear la sala de control es sagrada, solamente puede entrar la gente autorizada. No es que ustedes ven que hay algunas personas por ahí, pero no es que la gente está dando vuelta continuamente, todo está automatizado. Este, digamos, no es si bien existe el botón de Scrum, que es de parada, hay un montón de indicaciones. Si sube la temperatura, el reactor para. Si hay un terremoto, el reactor para. Si hay algún sistema que es imprescindible y falla, el reactor para. Es decir, todo se hace en forma automática. Es decir, no hay, la acción humana es muy tardía, ¿no? No se llega a tiempo, y eso es lo que pasó en Chernóbil, ¿no? Cuando empezaron a escuchar ruidos que hicieron parar todo, y ya se le había ido todo el reactor de las manos, como se llama. Así que bueno, esto es todo. Espero más o menos he llegado más o menos a tiempo, en 1 hora, simplificado. Y si con gusto cualquier pregunta que quieran hacer o como les parezca que si puedo, voy a tratar de responderla. Bueno, les agradezco la paciencia, sé que el tema ha sido un poco pesado, pero bueno, no había otra forma de presentarlo. Así que voy a parar el share
stop el share para que podamos vernos y conversar. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Muy completa la presentación. Gracias. Voy a pedirle acá a la audiencia que las preguntas sean concisas lo más posible por el tiempo. Así que, por favor, quien tenga preguntas, levante la mano y esperamos las preguntas que Gustavo les va a responder. Adelante, Isaac. Sí, gracias, Novotny, por la presentación, muy clara y muy entendible. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se hace para parar la cadena de la reacción en cadena una vez empezada en el Claro, laboratorio? claro. Eh, bueno, dentro del reactor se colocan absorbentes. Los absorbentes generalmente son de boro, hay materiales que chupan neutrones, y entonces lo que se hace en cualquier reactor, sea de investigación o una central nuclear o donde sea, lo que se hace un juego. Para empezar, se diseña el núcleo. Y en el núcleo se colocan barras de control, que se llaman, que tienen esas sustancias absorbentes, ¿no es cierto? Entonces, a medida que va subiendo, las barras de control se van levantando, hay más reactividad y el reactor empieza a hacerse crítico y tiene que llegar a un valor de criticidad determinado, dependiendo de cómo se maneje, y entonces ahí está. Si pasa algo, esas barras de control automáticamente caen, ¡plunk!, y se para el reactor. Mm. En el reactor, por ejemplo, de agua pesada y uranio, hay una inyección en el agua de boro. Y el boro, además, ¿no?, de la barra de control, hay una inyección de boro, con lo cual la parada prácticamente digamos, el reactor va a lo que se llama una parada fría, ¿no es cierto? Fría en el sentido de que no hay más reactividad. Los elementos combustibles, por supuesto, quedan con calor y tienen que estar las bombas funcionando para que se refrigeren, ¿no? Vamos a seguir con una pregunta de Daniel Nichenson. Daniel, adelante. Sí, voy a tratar de ser corto, que es difícil para mí. Me gustó mucho tu presentación, un hermoso resumen. Hace 55 años que vivo lejos de mi provincia natal, que es Mendoza. Mm, Y soy graduado de la Universidad de Cuyo. Yo soy médico neurocirujano. He usado material radioactivo para radiocirugía estereotáctica. Lo que nos une a los que te estamos escuchando es nuestro amor por la historia, por nuestra edad y nuestra generación. Ya todos somos un poquito parte de historia. mm. Y no sé si podés revelar ciertas cosas que quizás te han obligado a jurar secreto, pero me interesan mucho los chismes históricos. Hubo, aparte del famoso proyecto Huemul de Richter, durante la primera época de Perón, que todos íbamos a Isla Victoria, en Bariloche, buscando cuestión de película, ¿hubo a posteriori algún proyecto de armas nucleares en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, que sepas o que puedas Mm. contarnos? Sí, es decir, ya ha pasado tanto tiempo que no. No, en Argentina no hubo nunca. Es decir, se comentó, eh, digamos, porque la salida no es el enriquecimiento, sino es la producción de plutonio. Entonces, Correcto. fíjense en que países como Pakistán, como India, bueno, India lo hizo a partir de los reactores Candu canadienses, que no, se los vendieron sin ningún tipo de restricciones. Pakistán bueno, hay muchas cosas, muchas cosas. Pero en Argentina se pensó en algún momento que si existía esa posibilidad de la necesidad de tener un arma nuclear, había que tener un reactor de unos 20 o 30 megavatios para producción de plutonio. Pero nunca se materializó. Nunca se materializó porque primó el buen criterio. El buen criterio es que en el momento que uno tiene, por empezar, las armas nucleares, salvo en situaciones impensables, van a ser usadas. Porque puede amenazar a alguien con usarlas,
pero digamos, la deterrence, la reacción del otro va a hacer que terminen todos destruidos. Y no es un chiste, es decir, para que tengas una idea, voy a decir, bueno, yo estoy ahí en Orlando, en Macanudo, sí, o no sé dónde estás, pero En Connecticut. en Connecticut. Bueno, entonces, en el radio de 50 kilómetros alrededor de la explosión no queda nada. Entonces Correcto. vos fijate, estás ahí en Times Square y te tira una bomba en el medio de Times Square, No 50 kilómetros sobrevives. alrededor, New York parece que va a quedar poco de New York, ¿no? Entonces la cantidad de muertos, y no es una cosa que termina ahí, son los desastres que hemos hablado al principio en Hiroshima y Nagasaki. Es una cosa tan pavorosa que yo creo que no, es decir, pueden hablarlo, pero no pueden hacerlo. Y en el momento que vos tenés un arma nuclear, alguien se va a interesar en vos. Es Muy decir, bien. vos podés Eduardo, tener... perdón, vamos a Sí, Eduardo que está levantando la mano. Vamos a ir con él. dale. Sí, adelante, Eduardo. No se te estás en Estás mudo, mudo. Eduardo. Se escucha. Estás en mudo. A ver, Sí, ahora. así, adelante. Lo que te quería preguntar, estos accidentes nucleares evidentemente han cambiado la percepción que tiene la población sobre la ventaja de tener centrales nucleares. Eso es evidente en Alemania, por ejemplo, donde el Partido Verde prácticamente ha conseguido de que no se usen más las centrales nucleares. ¿A vos no te parece exagerado, dado el grado de avance de la tecnología nuclear? ¿No te parece exagerado que por unos pocos accidentes se tomen medidas tan extremas? Yo creo que los alemanes se equivocaron, personalmente. Es decir, en el fondo yo soy nuclear, ¿no es cierto? Y voy a dar mi versión. Es decir, aquí siempre también ha existido los verdes y vos sabés que en este momento, volviendo haciendo la corta, ¿no? En Alemania están volviendo a funcionar las plantas de carbón, porque no les alcanza la energía que tienen Sí. renovable. Y la energía nuclear tiene un gran problema, que es el tratamiento de los residuos de alta actividad, que no hay solución. En un lado se meten adentro de montañas, en otro lado se guardan en silos, en otro lado se meten en las piletas, pero eso no tiene solución, porque hay isótopos como el plutonio que tiene más de miles de años, de 27.000 años de vida media. Entonces son cosas que tienen su secuela, pero yo digo, si la gran mayoría de los accidentes han ocurrido por o negligencia, como en el caso de los Chernóbil. rusos, o con tecnología no apropiada, como ocurrió en Windscale, o por gente que se sorprende, como ocurrió en Estados Unidos, en el accidente que mencioné, o por falta o aptitud de management, de conexión, como ocurrió en Fukushima. Chernóbil. Es decir, hay 250 centrales nucleares funcionando en el mundo. Se están construyendo 51 reactores nucleares más. No producen carbón. Es decir, el efecto invernadero con ellos no deberían tener problema, no hay problema. Sí, el problema de los reactores nucleares. Y la tecnología es tan eficiente que realmente si todo se comportara de acuerdo a lo que uno espera, digamos, es prácticamente imposible que haya accidentes. ¿Qué porcentaje de la energía eléctrica en Francia depende de tipo Y que nuclear? están arriba del 70%, ¿no? 70%. En Argentina tenemos 4% de nuclear, 10% de eólica y solar, es decir, renovables. Tenemos un 26% de más o menos de hidroeléctrica y alrededor del 50 y pico, 60% de gas y combustibles, digamos, combustibles orgánicos, gas y petróleo. Esteban, Berta, ¿algo por allá, Esteban? Tiene que salir de mood, Esteban. Se Bueno, fue a la playa, Esteban. se está en Key Largo, sí. Bueno, a ver,
había levantado la mano antes. De todos modos, alguien más, Enrique, allá desde Chile. Enrique, ¿estás en mudo? Bueno, Alfonso, lo mismo. Sí, no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces tenemos acá, o Ed Corey, no sé si lo veo acá o no, pero me parece que en algún lugar está. Muy bien. Daniel, ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante, estás en mudo. Estás en mudo, Daniel. La misma pregunta, Gustavo. Sé que estuviste en el Medio Oriente activo y trabajando. ¿Hubieron armas nucleares en Irak, a tu parecer? No, No. Lo que no se encontró, no se encontró, no. no existió. No, hubo un caso así que puedo contar, pero porque ya pasó hace mucho. Hola, ¿me escuchan? Yo te oigo. Bueno, no sé, Sí, se fue sí. acá la imagen. Un caso muy particular que se mandó una misión especial en la cual yo tuve el honor de participar en Irán. En Irán. Los iraníes, bueno, es difícil hablar sobre un país y si hay un iraní presente, que me disculpe, Entiendo. pero No hay ninguno, no hay tienen, ninguno. bueno, obviamente tienen, De Hezbollah. claro, tienen, sí, que eran, bueno, en fin, pero tienen en mente tener un artefacto nuclear, ¿no es cierto? Ellos han enriquecido a más del 60%. ¿Para qué? No sé, porque los reactores, como les dije, se usa el 2, el 3, el 5%, no, el 5 no, 2, 3, 4 puede llegar por ciento. Entonces, o reactores que se usan 20% como máximo, pero no 60%. Una vez participé de una, bueno, todo es muy complicado ahí, ¿no? Pero una vez participé en una misión que es en la cual la agencia había sido informada de que había un centro nuclear en las altas montañas ahí en Irán. Y, y bueno, en base a la información que recibimos, podría ser un centro que no declarado de nuclear, ¿no es cierto? Fuimos ahí en un helicóptero del ejército, digamos de una manera bastante accidentada. Finalmente logramos llegar al lugar y en ese lugar había sí una instalación que ellos decían que era descanso para el personal, que realmente no lo fue, porque tenía celdas calientes, tenía construcciones que eran muy complicadas, qué sé yo cuánto. Bueno, y obviamente, no sé, la habían construido pensando que los satélites no los iban a ver, ¿no es cierto? En base a eso, o en base a otras cosas, es que todas las construcciones ahora de Irán están bajo tierra, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Bueno, esa sí. es la situación, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Ahora, tuviste más suerte que el presidente de Irán con ese viaje en helicóptero. Vos lo conocés, eso es lo que pasa. Sí, bueno, no sé, vamos a terminar riéndonos. Salimos de Teherán en un helicóptero, como dije, de aeronáutica, el ejército, y, por empezar éramos 5, con dos, eran 2 pilotos y uno que estaba con nosotros, todos armados con ametralladoras, pistolas, qué sé yo cuánto. Y al rato de estar funcionando, de estar volando, el piloto informa que ha perdido el rumbo. Mm. Entonces, nosotros nos miramos y dijimos, esta no quiere ir. ¿No es cierto? Entonces, el piloto dice, bueno, voy a bajar ahí donde hay una aldea y encontró un puente sobre un río y paró el helicóptero sobre el puente este. Cuando se para el helicóptero sale no sé, un montón de gente corriendo, como pasó ahora en el estadio de Miami. Entró un montón de gente corriendo con machetes, con palos, con qué sé yo cuánto, y te aseguro que
nosotros estábamos pálidos porque de ahí no salíamos vivos y los militares hicieron crack en el cerrojo de las armas porque se creían. Bueno, no pasó a mayores y cuando llegaron nos veíamos todas las caras de la gente alrededor de las ventanas del helicóptero, agarraron un cordero, le cortaron la cabeza y entonces los militares estuvieron un poco más contentos y dijeron, bueno, Corderito. se están invitando a almorzar o a cenar o a pasar la noche. Bueno, le dijimos que no, gracias, nos orientaron, el piloto estaba preocupado porque estábamos cerca de la frontera con Rusia. Dice, si nos acercamos ahí nos van a bajar de un tiro. Bueno, la cuestión que llegamos al centro, hicimos lo que les conté antes que hicimos, bueno, tomamos todas las medidas del caso, fotografías, todo lo que fuese, y cuando nos íbamos a ir, el helicóptero era en la alta montaña, el helicóptero tuvo un problema con la entrada de oxígeno. Normalmente en los motores, anteriormente había un cliché, una cosa que se abría o cerraba la cantidad de oxígeno que entraba. Subió, se levantó unos metros, 5 metros, así, una cosa así, y se paró el motor y cayó, ¡boing! Y quedó en el piso. No pasó nada, amortiguó y quedamos ahí. No es nada, estaba frío, qué sé yo cuánto, vamos a calentar de nuevo, qué sé yo, calentó, qué sé yo cuánto, nuevamente subió a los 5 metros, ¡pum! Caímos de nuevo, bajamos. Los iraníes dijeron, no puede ser, este avión que hizo toda la guerra con Irak y esto y aquello otro, patatito, que falle ahora. Bueno, sacaron una caja, bien a lo argentino, sacaron una caja de herramientas y empezaron a desarmar el motor, armar el motor. Cuando terminó dijimos, bueno, ya está, nos vamos. Subimos nuevamente y esa fue el viaje más, yo digo, rezando todo el viaje para poder llegar a través de estas montañas, todo lleno de nieve, ya estamos entregados, ¿no? Yo digo, estos se van a estrellar, inmolar por el Alá y vamos a terminar, esta misión va a quedar en la nada. Bueno, como esas hay muchas, pero en realidad sí, Irán es complicado, porque yo Tu creo que mayor van a miedo es desarrollar cáncer de tiroides, ¿no? Tu ¿Cómo? mayor miedo es cáncer de tiroides. El mayor miedo para ti y tus colegas es cáncer de tiroides o ¿Por qué? y por la exposición que has estado con radioisótopos Ah, sí, sí, puede vos ser, no te sí. preocupás de eso, ¿no? No, 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 no. Nos preocupamos nosotros No, nos preocupa, bueno, lo que pasa es que ustedes están expuestos continuamente. Yo he estado adentro de reactores nucleares, cambiando sellos y viendo cosas, bajando un ascensor en Corea, bajando un ascensor con un grupo de operarios que llevaban una jaula con un pajarito. a A ver quién muere primero, Canarias. ¿no? Porque parece que los pájaros son más sensibles a la No sé si radiación. Yo la verdad que lo miraba al pájaro, me El miraba. famoso canario en la mina, sí. Bueno, Canarias. vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy completa Muy el bien. programa, así que esperamos que, en fin, verte de vuelta en otro momento con más información todavía. Bueno, muchas gracias a ustedes Anécdotas, por haberme quizá escuchado. un programa de las anécdotas que son muy graciosas también. Dentro de todo lo fúnebre de la energía nuclear que puede causar tanto daño como Chernóbil y todo esto. Pero bueno, es bueno tener un sentido de humor en todo esto. Y Así que sí, vamos a cerrar. Quiero agradecerle a bueno, Eduardo, gracias a bien en ustedes. especial, Gustavo y a todos los que han estado presentes con las preguntas. Nos Very good. veremos para septiembre. Tenemos, ¿no?, la historia de los mayas. Ahí estará. Bueno, muy Bien, bien. muy bien. Chao, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias.